En esta presentación abordaremos los factores de riesgo asociados a falla renal aguda en los pacientes ingresados a la unidad de cuidado intensivo del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaño durante el año 2021. Introducción. La falla renal aguda es un desgaste brusco de la filtración glomerular del riñón que se manifiesta por la falta de excreción de productos de desecho del cuerpo. En la unidad de cuidado intensivo, la falla renal aguda es una de las complicaciones que puede presentar un paciente. Corresponde a aproximadamente el 13% de todas las admisiones a dicha unidad. La tasa de mortalidad varía desde menos el del 10% en aquellos pacientes con azoemia prerrenal, a aproximadamente 80% en pacientes con falla renal aguda y síndrome de falla multiorgánica. En países con nivel económico de bajo a medio, la falla renal aguda ocurre en población joven de 30 a 40 años, escasa o nula prevención y terapias limitadas. Es importante mencionar que la falla renal aguda casi siempre ocurre junto con otra enfermedad. Los factores que aumentan el riesgo incluyen estar hospitalizado, edad avanzada, diabetes, etc. En este estudio tenemos como objetivo analizar los factores de riesgo asociados a falla renal aguda en los pacientes ingresados a la unidad de cuidado intensivo del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaño del año 2021. Con respecto a los antecedentes, podemos mencionar el estudio realizado por Vanegas Corrales en 2017, donde expone sobre lesión renal aguda en unidad de cuidado intensivo 2015-2016 en Nicaragua. El 39% presentaron falla renal aguda y la principal patología asociada fue hipertensión arterial con 61%. Los medicamentos asociados fueron furosemida, vasopresores y medios de contraste. En el 2018 en Argentina se publicó un estudio sobre falla renal aguda en unidades críticas, factores de riesgo y mortalidad. Incluyó a todos los pacientes que ingresaron en unidades críticas del Hospital Privado Universitario de Córdoba durante enero y marzo de 2016. Los factores de riesgo hallados fueron enfermedad renal crónica y el score SOFA elevado. En 2019, en Colombia, Gutiérrez habla sobre factores asociados a la insuficiencia renal aguda en pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo de la Clínica de Ibagué 2016-2017. El principal factor de riesgo fue hipertensión arterial, que sobresalió en un 52,2%. Luego, en 2019, en Nicaragua, Gaitán Cruz estudió los factores de riesgo asociados a lesión renal aguda en los pacientes ingresados a la unidad de cuidado intensivo del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaño entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018. Hubo un predominio de pacientes de sexo masculino del área urbana con escolaridad media alta y promedio de edad de 59 años. En los pacientes con FRA se encontró previa exposición a hábitos tóxicos como el tabaquismo y alcoholismo, y además el motivo de ingreso fue por causas médicas. En 2021, Pérez Escribano dio a conocer su investigación sobre injuria renal aguda en pacientes ingresados en la unidad de cuidado intensivo de un hospital general, llevada a cabo en la provincia de Tuna en el año 2020. En los resultados se encontró un predominio de sexo masculino. Existió similar comportamiento en cuanto a la presencia de hipertensión arterial en fallecido y en vivo. La falla renal aguda es una disminución abrupta de la tasa de filtración glomerular que trae como consecuencia la acumulación de urea, creatinina, otros productos de desechos tóxicos y alteraciones de balance hidroelectrolítico. Actualmente, esta enfermedad y sus consecuencias representan un problema de salud con un altísimo impacto y una elevada morbimortalidad asociada. Resulta importante el estudio local de esta problemática de gran impacto mundial para lograr estrategias de prevención e intentar minimizar sus consecuencias. Por lo tanto, la mejor manera de hacerlo es analizando los factores que conllevan a que se manifieste. Según el mapa de salud de Nicaragua, las enfermedades crónicas con más repercusión en el año 2021 fueron hipertensión arterial en primer lugar con 244.354 personas y diabetes en segundo lugar con 127.702, siendo estos dos de los factores de riesgo más frecuentes que conllevan la falla renal aguda. Con este estudio se beneficiará al Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaño, brindando datos estadísticos de los principales factores de riesgo asociados a falla renal aguda, lo que ayudará a disminuir su incidencia y evitará el deterioro de la calidad de vida de los pacientes, así como la afectación emocional de los familiares durante y después del evento agudo.
A pesar de que la falla renal aguda es una entidad potencialmente prevenible y reversible, esta sigue ocasionando una tasa de bimortalidad. El panorama mundial describe que 1 de cada 5 adultos y 1 de cada 3 niños padecerá falla renal aguda durante la hospitalización, y se estima que el 26.9% de los pacientes hospitalizados en la región latinoamericana sufrirá de este mismo padecimiento. En estudios previamente realizados en Latinoamérica y específicamente en nuestro país, Nicaragua, se ha llegado a la conclusión de que los pacientes más vulnerables a este fenómeno son aquellos pacientes ingresados a la unidad de cuidado intensivo. La presencia de falla renal aguda aumenta la mortalidad al 36% en unidad de cuidados intensivos, siendo un suceso que merece la realización de investigaciones con el fin de determinar los factores que conllevan a su incidencia. En Nicaragua, el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños ha sido un hospital pionero en la incorporación de métodos diagnósticos y de tratamientos que otros todavía no han logrado desarrollar en su máximo potencial. Sin embargo, este hospital no está exento de pacientes en unidad de cuidados intensivos con falla renal aguda. Por lo tanto, planteamos la siguiente interrogante: ¿cuáles son los factores asociados a falla renal aguda en los pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños durante el año 2021? Como objetivo general tenemos analizar los factores de riesgo para desarrollar falla renal aguda en los pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños durante el año 2021. En los objetivos específicos, determinar las características sociodemográficas de la población estudiada que son factores de riesgo para desarrollar falla renal aguda, identificar los antecedentes patológicos y hábitos tóxicos, indagar el manejo terapéutico que reciben los pacientes en la unidad de cuidados intensivos con falla renal aguda y establecer los datos de laboratorio que representan factores de riesgo en los pacientes en UCI con falla renal aguda. La falla renal aguda se define como la disminución en la capacidad que tienen los riñones para eliminar productos nitrogenados de desecho. Según datos epidemiológicos, hoy la falla renal aguda constituye el motivo de consulta más frecuente en los servicios de nefrología. Asimismo, la incidencia de la falla renal aguda que requiere terapia de reemplazo renal se ubica en 533 pacientes sobre 1.000.000 de habitantes sobre año, cifra que aumentaría sensiblemente si se toman en cuenta los pacientes que requieren terapia de soporte renal. La clasificación clínica de la enfermedad según los criterios CADIGO permite la corrección del estado del volumen y las causas obstructivas de la falla renal aguda antes de la clasificación. El ACIN establece que estos criterios deben usarse en el contexto de la presentación clínica y después de una reanimación con líquidos adecuada, cuando corresponda, y que el uso de los criterios de diuresis por sí solos requiera la exclusión de la obstrucción del tracto urinario u otras causas fácilmente reversibles de diuresis reducida. Según el mecanismo fisiopatológico, la falla renal aguda se divide en falla renal aguda prerrenal, falla renal aguda renal o intrínseca y falla renal posrenal u obstructiva. Los factores de riesgo, según DELAM, varias comorbilidades, incluida la diabetes mellitus, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad hepática crónica, el cáncer y la cirugía compleja, se han asociado con el desarrollo de falla renal aguda en la comunidad, el hospital y los entornos de cuidados intensivos. El diagnóstico causal de la falla renal aguda se basa en una combinación de la historia del paciente, el examen clínico, la evaluación de la función renal, las imágenes renales, la biopsia renal y potencialmente la medición de biomarcadores de daño estructural. Después del diagnóstico y el tratamiento de las complicaciones potencialmente mortales como la hiperpotasemia, la sobrecarga de volumen intratable, la acidosis grave y la serositis urémica, primero se debe descartar un diagnóstico de falla renal aguda post-obstructiva mediante imágenes del riñón y del tracto urinario, mediante ecografía o tomografía sin contraste. El análisis de orina de proteínas y sedimentos bajo microscopía óptica, que conduce a la detección de glóbulos blancos y rojos, células epiteliales tubulares, cilindros o cristales, puede ayudar al diagnóstico diferencial. En la prevención, la identificación y la corrección de causas potencialmente reversibles de daño renal
como la depresión del volumen y la evitación de nefrotoxinas, son de suma importancia. La dosis del fármaco debe ajustarse sobre la base de evaluación de función renal, preferiblemente con aclaramientos urinarios programados. El primer eslabón en el tratamiento de la falla renal aguda es actuar sobre la causa. En el fallo prerrenal producido por deshidratación conviene la administración de cristaloides o con concentrado de hematía en hemorragia severa. En el fallo hepatorrenal, la paracentesis para disminuir la presión intraabdominal junto con administración de albúmina y terlipresina presentan los mejores resultados. Y en la falla renal aguda obstructiva o postrenal, deben entrar el urólogo para resolver la obstrucción con sondaje uretral, cateterización ureteral, nefrostomía, litotomía o lo que proceda. Conviene vigilar el estado volémico y electrolítico que sigue a la desobstrucción, ya que en el caso de azotemia marcada se suele producir una poliuria osmótica que puede acabar en deshidratación e hipocalemia. Nuestra hipótesis alternativa explica que las características sociodemográficas, comorbilidades, hábitos tóxicos, manejo terapéutico y resultados de laboratorio pueden estar asociados a falla renal aguda en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaño. Por otro lado, nuestra hipótesis nula descartaría esto. Diseño metodológico. El área de estudio estará representada por la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaño, ubicado en la ciudad de Managua, Nicaragua. El tipo de estudio será observacional, analítico de casos y controles con enfoque cuantitativo. El universo se encuentra representado por todos los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaño durante el año 2021. Con respecto a la muestra, esta se calculó mediante el uso del programa OpenEpi. En esta imagen se puede ver el número de casos y el número de controles. El tipo de muestreo será uno probabilístico, aleatorio, simple. En los criterios de selección están divididos entre casos y controles. Los casos son aquellos pacientes que desarrollaron falla renal aguda luego de ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaño durante el año 2021. Los criterios de inclusión incluyen el ingreso al hospital, haber requerido estudios de laboratorio, haber recibido tratamiento en la unidad de cuidados intensivos, haber desarrollado falla renal aguda. Los criterios de exclusión: expediente incompleto, erróneo o ilegible, traslado de otra unidad de salud, pacientes que soliciten ser excluidos de la investigación. Los controles serán los pacientes que no desarrollaron falla renal aguda luego de ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaño durante el año 2021. Los criterios de inclusión están: ingreso al hospital, haber requerido estudios de laboratorio, haber recibido tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. En los criterios de exclusión: haber desarrollado falla renal aguda, expediente incompleto, erróneo o ilegible, traslado de otra unidad de salud, pacientes que soliciten ser excluidos de la investigación. Con los objetivos específicos se generó un listado de variables. Para el objetivo específico 1 se incluyen edad, sexo, ocupación, estado civil, procedencia, religión, índice de masa corporal. Objetivo número 2, hipertensión arterial, diabetes, sepsis, shock, úlceras gástricas, cáncer, cardiopatía, hepatopatía, abuso de alcohol, fumado crónico, drogas. En el objetivo específico 3, administración de cristaloides en las primeras 24 horas, uso de medicamentos vasopresores, uso de vancomicina, utilización de medios de contraste, AINE, uso de quinolona, administración de beta-lactámica. En el objetivo específico número 4, creatinina de ingreso, creatinina del día de la falla renal aguda, tasa de filtración glomerular, hipoalbuminemia. Con este listado se generaron matrices de variables y aquí podemos observarlas. Luego tenemos los métodos e instrumentos de recolección de información. La recolección de los datos se realizará de fuentes secundarias, se obtendrán del expediente clínico de los pacientes ingresados y también será un llenado de un formulario de nuestro diseño. El procesamiento de la información se hará mediante Microsoft Excel con cada uno de los códigos de identificación de los expedientes. Se crearán gráficos y tablas que ilustren de manera clara los hallazgos obtenidos. El plan de tabulación y análisis. Para el análisis se aplicará la estimación de odds radius para cada variable independiente presuntamente asociada a la variable dependiente como factor de riesgo. También se utilizará el índice de confianza al 95% y el valor de P. En los aspectos éticos, como investigadores dentro del campo médico, nos comprometemos a seguir los principios establecidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Mundial Médica. También podemos ver el instrumento de recolección que generamos y luego la bibliografía que ocupamos para el trabajo.
Muchas gracias por su atención.